¿Qué dice la Biblia sobre Irán? Mucho más de lo que la mayoría imagina. Oculto bajo el nombre de Persia, este territorio aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelando un papel crucial en los planes eternos de Dios, a veces como instrumento de redención, a veces como agente de juicio en los últimos tiempos. Vivimos tiempos inquietos, guerras, tensiones políticas, alianzas oscuras, y muchos se preguntan, ¿a dónde nos llevará todo esto? Lo que vemos en las noticias hoy está lejos de ser aleatorio. De hecho, los ojos del mundo de los espíritus están vueltos hacia Oriente, y las páginas de la Biblia siempre lo han sabido. En este video descubrirás cómo el Irán moderno, descendiente directo de la Persia bíblica, está profundamente entrelazado con el destino de Israel, el desarrollo de las profecías y los designios eternos del Señor. Desde los días de Ciro, rey de Persia, hasta las advertencias apocalípticas sobre Gog y Magog, cada detalle nos lleva a una mayor comprensión de los últimos días y de la esperanza que aún existe hasta el final. Así que, si amas la palabra de Dios, aprovecha este momento y suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenido espiritual con profundidad y verdad bíblica, sin distorsiones ni atajos. Prepara tu corazón. El destino de Irán en las Escrituras puede reflejar el destino de la humanidad, y hay que entenderlo antes de que sea demasiado tarde. Persia, el antiguo nombre del actual Irán, aparece en la Biblia no como un mero actor secundario en la historia, sino como un instrumento utilizado por Dios en momentos cruciales. Desde la antigüedad hasta el libro del Apocalipsis, se mueve entre la luz y las tinieblas, la redención y el juicio. En Isaías 44:28, Dios llama a Ciro, rey de Persia, mi pastor, el que cumpliría su voluntad al liberar a Israel del cautiverio. Esto fue escrito más de 150 años antes del nacimiento de Ciro, una profecía detallada, cumplida literalmente. Esto demuestra que Dios no solo conoce la historia, sino que la escribe. Durante los días del Antiguo Testamento, mientras Babilonia representaba la opresión y la idolatría, Persia aparece como una mano redentora. No era perfecta, pero fue levantada por Dios para cumplir un papel específico: liberar al pueblo judío y permitir la reconstrucción de Jerusalén. El propio libro de Esdras narra esta fase histórica. La Biblia, en este punto, nos enseña que Dios puede usar a quien quiera, incluso a los reyes paganos, para cumplir sus planes eternos. Pero la imagen profética de Persia no termina ahí. En los libros de Ezequiel y Daniel, resurge como parte de la gran guerra de los últimos días, junto con Gog y Magog, contra el pueblo de Dios. En Ezequiel 38:5 se menciona directamente a Persia como miembro de esta coalición profética. Un contraste sorprendente. La misma nación que una vez liberó a Israel será utilizada en el futuro como enemiga de Israel en los últimos tiempos. Esto nos hace reflexionar sobre el ciclo profético que guía a las naciones, desde la redención hasta el juicio, desde el propósito hasta el cumplimiento. La historia de la Persia bíblica, por lo tanto, no es solo un relato antiguo, es un espejo de las acciones divinas a lo largo de los siglos y una clara advertencia para hoy. El Irán de hoy no está fuera del radar espiritual. Todo lo contrario, el destino de Oriente ya ha sido trazado por aquel que ve el fin desde el principio. Y aquellos que tienen oídos espirituales necesitan discernir las señales. Poco después del diluvio, la Biblia nos presenta la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, como los fundadores de las naciones. Y es en este contexto que surgen dos nombres fundamentales para que entendamos el Irán bíblico: Madai y Elam. En Génesis 10:22 leemos: los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Elam
es considerado el patriarca de la futura región elamita, situada en el suroeste del actual Irán, mientras que Madai, descendiente de Jafet, se convirtió en antepasado de los medos, habitantes de las montañas del norte de Irán. Estos dos pueblos, los medos y los elamitas, forman la base étnica e histórica de lo que más tarde se convertiría en Persia. En otras palabras, desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios ya trazó el destino espiritual y profético de esta tierra. Elam, por ejemplo, era conocido por su habilidad con el arco y por ser una nación guerrera, lo que aparece en pasajes como Isaías 22:6, demostrando su relevancia y poder desde la antigüedad. Es sorprendente darse cuenta de cómo la Biblia no trata a estas naciones como un simple telón de fondo para las historias de Israel. Más bien, Dios nombra, localiza e incluso profetiza acerca de ellos. Esto demuestra que todas las naciones tienen un papel en el plan eterno de Dios, incluso aquellas que parecen estar lejos del eje judeo-cristiano. El Irán de hoy lleva espiritualmente las raíces de Elam y Madai, y esto tiene profundas implicaciones para el escenario profético. Lo que comenzó con los descendientes de Noé se convirtió en imperios que cambiaron el curso de la historia: Babilonia, Asiria y Persia. Y la Biblia se esforzó por registrar los comienzos para que no perdiéramos el hilo profético. El origen de una nación es también el origen de su vocación y juicio. Y cuando miramos a Irán, tenemos que recordar: Dios conoce cada raíz, cada nombre, cada pueblo. No pierde el control de la historia. La primera vez que la región del actual Irán entra en conflicto directo con los planes divinos revelados en la Biblia es al comienzo de la Escritura, en Génesis 14. En este capítulo vemos el relato de la primera guerra internacional registrada en la Biblia, donde el rey de Elam, Chedorlaomer, lidera una coalición de 4 reyes orientales contra 5 reyes del Valle del Jordán. El episodio se intensifica cuando Lot, sobrino de Abraham, es llevado cautivo. Y ahí es donde la batalla adquiere profundos contornos espirituales. Abraham, el padre de la fe, no es pasivo. Con solo 318 sirvientes entrenados, se propone rescatar a Lot, derrota a los reyes poderosos y libera a los cautivos. Este número, 318, puede parecer pequeño en comparación con los ejércitos organizados, pero ahí es precisamente donde radica la lección. Cuando Dios está al frente, no importa el tamaño del ejército, lo que importa es la fidelidad de los que obedecen. El pueblo de fe venció a la fuerza política y militar de Oriente, y Elam, representando a los pueblos de la futura Persia, sufrió su primera derrota a manos del pueblo elegido. Este pasaje marca más que un conflicto militar, inaugura una tensión espiritual entre el linaje de Abraham y las naciones orientales, que ha perdurado a través de los siglos. No es solo una disputa territorial, sino una batalla de propósitos, valores, destinos. La Biblia nos muestra que, desde el principio, Oriente ha desempeñado un papel ambiguo, desafiante y parte de los designios divinos. Hoy, cuando miramos al Irán moderno y su relación con Israel, nos damos cuenta de que este enfrentamiento no es nuevo. Él es antiguo, espiritual y profético. Y como le sucedió a Abraham, Dios todavía levanta hombres y mujeres de fe para enfrentar a los gigantes geopolíticos, confiando no en la fuerza del brazo, sino en la promesa de lo alto. El conflicto de Génesis 14 es un eco de algo más grande, una batalla entre la fe y la oposición espiritual que se manifiesta en imperios y gobiernos. El ascenso de Persia como imperio no ocurrió por accidente, sino que fue profetizado en detalle por hombres de Dios mucho antes de que el primer ejército persa marchara sobre la tierra. El profeta Isaías, unos 150 años antes del nacimiento de Ciro, declaró: «Así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy el Señor que hace todas las cosas», el cual dice de Ciro: «Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero».
Isaías 44, 24, 28. Este versículo es uno de los mayores testimonios del poder profético de la Biblia. Ciro fue nombrado por el Señor mucho antes de que existiera. Mientras el pueblo de Israel todavía estaba bajo el dominio de Babilonia, los profetas Jeremías e Isaías anunciaron que Persia sería el instrumento de liberación, y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, no solo permitió que los judíos regresaran a su tierra, sino que también ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén, como se registra en Esdras 1, 2, 3. La Biblia no solo predijo los acontecimientos, sino que mostró quién sería el protagonista y cuál sería su papel. Esta fase de la historia muestra que Dios puede levantar reyes e imperios paganos para cumplir sus santos propósitos. Ciro no era judío, no adoraba al Dios de Israel, pero fue utilizado como instrumento de redención para el pueblo de Dios. Aquí aprendemos una profunda lección. Dios no se limita a nuestra fe. Él es soberano sobre todos los pueblos, lenguas y naciones, y puede usar a quien Él elija para llevar a cabo la restauración, el juicio o la liberación. La caída de Babilonia y el ascenso de Persia también cumplieron las palabras del mismo profeta Daniel, quien había dicho que después del imperio babilónico vendría otro reino, simbolizado por un pecho y brazos de plata en la visión de la estatua. Daniel 2:32. Ese reino era el imperio medo-persa. Cada detalle se cumplió. Cada movimiento de la historia ha sido orquestado por el Dios de las profecías. Y esto no solo fortalece nuestra fe, sino que nos muestra que la fidelidad de Dios es inmutable, incluso en medio de imperios inestables. El libro de Daniel es una de las mayores joyas proféticas de la Biblia. En él encontramos revelaciones detalladas sobre los imperios que surgirían en el mundo, y Persia, la futura expresión del actual Irán, es una figura central en estas visiones. En el capítulo 2, Nabucodonosor sueña con una estatua gigante. La cabeza de oro representaba a Babilonia, pero los brazos y el pecho de plata simbolizaban el imperio que vendría después, Persia. Daniel, inspirado por Dios, interpretó el sueño y reveló el curso de la historia mucho antes de que sucediera. Más tarde, en Daniel 7, la revelación toma una nueva forma. Ahora, en lugar de una estatua, Daniel ve 4 bestias, 4 reinos. El segundo animal, similar a un oso, representa el imperio medo-persa. El texto dice que el oso fue levantado de un lado, lo que simboliza la superioridad de los persas sobre los medos, a pesar de que se trataba de una alianza. Esto es notable porque, históricamente, Persia ha dominado y absorbido a los medos, cumpliendo exactamente la visión recibida. En Daniel 8 tenemos otra profecía sorprendente, la visión de un carnero con 2 cuernos, atacando en varias direcciones. Daniel no deja lugar a dudas. El carnero con 2 cuernos que viste son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Estos cuernos representan a las 2 potencias que formaban el imperio, y el ataque simboliza sus conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto. Todo esto se cumplió con precisión histórica. La profecía no solo nombra los reinos, sino que describe sus acciones con asombroso detalle. Estas visiones no son solo relatos antiguos, son prueba de la fidelidad profética de la Biblia. Nos muestran que el plan de Dios está trazado de antemano y que ningún imperio, por poderoso que sea, escapa al control divino. Persia dominaba el mundo, pero también era un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo el juicio, cumplir las promesas y preparar el camino para acontecimientos aún mayores, incluido el nacimiento del Mesías. Esto nos recuerda que así como Dios controló los antiguos imperios, también tiene el control del presente y del futuro. En el corazón de la antigua Persia, una joven judía llamada Esther fue colocada por Dios en una posición de gran influencia.
El libro de Esther nos muestra que incluso en tierras extranjeras, Dios no abandona a su pueblo. Bajo el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes Penero, se desarrolla un oscuro complot. Amán, un alto funcionario del rey, planea el exterminio de todos los judíos del imperio, y es en este escenario de peligro y aparente silencio divino donde el milagro comienza a tomar forma. Esther había ocultado su identidad judía hasta entonces, pero ante la amenaza, su tío Mardoqueo la confronta con palabras que resuenan hasta el día de hoy. ¿Quién sabe si no fue por un momento como este que alcanzaste el cargo de reina? Esther 4:14. Esta frase lleva una lección eterna. Dios coloca a personas estratégicas en lugares clave, en los momentos adecuados, para cumplir sus propósitos de salvación y justicia. Esther ayuna valientemente y se para ante el rey, un acto que podría costarle la vida. La respuesta de Dios es clara. El plan de Amán fracasa, los judíos se salvan y la celebración de la liberación da lugar a la fiesta de Purim, que todavía se celebra hoy en día. Pero lo que hace que este episodio sea aún más significativo es que todo sucedió en el centro del imperio persa, en Shushan, la capital de Persia. En otras palabras, el mismo imperio que había liberado a los judíos de Babilonia se convierte ahora en el escenario de una nueva amenaza y también de una nueva redención. El libro de Esther ni siquiera menciona directamente el nombre de Dios, pero su presencia se siente en cada detalle. Esto nos enseña que incluso cuando Dios parece estar oculto, Él está obrando detrás de escena, moviendo corazones, alterando decretos y salvando vidas. La historia de Esther muestra que Persia no solo fue un instrumento de liberación colectiva con Ciro, sino también de liberación personal y estratégica a manos de una mujer dispuesta a obedecer. Es un poderoso recordatorio de que ningún imperio, decreto o plan malvado es más grande que la providencia de Dios. La historia del nacimiento de Jesús está envuelta en sencillez y gloria. Pero entre los elementos más misteriosos de este momento están los Reyes Magos de Oriente, que siguieron una estrella hasta Belén. Aunque el texto de Mateo 2 no dice cuántos eran, la tradición habla de 3, debido a los regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Pero lo que pocos se dan cuenta es que estos sabios eran probablemente sabios persas, eruditos de los cielos, profundamente influenciados por las profecías de Daniel, que había servido en la corte de Persia misma siglos antes. Daniel no solo interpretaba sueños, sino que fue constituido como jefe de los magos y astrólogos en Babilonia, una posición que pudo haber ocupado también en la transición al imperio medo-persa. Daniel 2:48. Es probable que a lo largo de los años Daniel dejara registros proféticos sobre el nacimiento del Mesías en Israel. Sus enseñanzas pueden haber sido conservadas en la tradición persa, transmitidas de generación en generación, hasta que, siglos más tarde, una estrella señaló que había llegado el momento. Esto muestra cómo Persia, representada en estos sabios, no solo participó en la liberación del pueblo judío, sino que también reconoció el nacimiento del Salvador. No llegaron por casualidad. El viaje fue largo, costoso y hecho con reverencia. Trajeron tesoros, se arrodillaron ante un niño y lo adoraron, los primeros gentiles en reconocer a Jesús como rey. Una señal clara de que la redención no sería solo para Israel, sino también para los pueblos lejanos, incluidos los de Oriente. Es imposible no sentirse conmovido por esta conexión profética. Desde el cautiverio en Babilonia hasta la liberación por Ciro, pasando por la liberación a través de Esther y culminando con los Reyes Magos antes del Mesías, Persia fue utilizada por Dios en múltiples capas de la historia de la salvación. Y eso no es coincidencia, es el plan de Dios. Si incluso los sabios de Oriente discernieron los signos de los cielos, estamos nosotros hoy
atentos a las profecías que todavía se cumplen ante nuestros ojos. Entre las profecías más perturbadoras del Antiguo Testamento se encuentra la visión registrada en Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog. En esta narración apocalíptica, Dios revela que en los últimos días una coalición de naciones se levantará desde el norte para atacar a Israel. Y entre los nombres claramente mencionados está Persia, el antiguo nombre del actual Irán. Ezequiel 38:5. Esta alianza militar no solo será política, sino que estará motivada espiritualmente contra el pueblo escogido de Dios. La mención directa de Persia como aliado de Gog, líder de una tierra lejana llamada Magog, muestra que Irán desempeñará un papel activo y hostil en los últimos tiempos. A diferencia de su papel como redentor en los tiempos de Ciro y Ester, aquí Persia representa la oposición al plan divino, aliándose con naciones como Cush, Etiopía, Put, Libia y Gomer. La intención de este ataque no será solo geopolítica, sino que será un intento de destruir a Israel, el centro de la promesa. Pero la respuesta de Dios será inmediata y poderosa. En Ezequiel 38, 18, 22, el Señor declara que su ira se levantará como fuego, trayendo terremotos, plagas, lluvias de fuego y azufre. El lenguaje es claro, Dios intervendrá directamente para defender a su pueblo, y será un día de juicio. Una de las consecuencias más notables se menciona en Ezequiel 39, 9, 10. Las armas dejadas por los enemigos serán tantas que el pueblo de Israel tardará 7 años en quemarlas todas. Un fuerte símbolo de victoria absoluta y limpieza espiritual. Esa guerra aún no ha sucedido. Es parte de las profecías del tiempo del fin y sirve como una advertencia espiritual para la Iglesia y las naciones. El posicionamiento actual del Irán moderno, con su retórica contra Israel, sus alianzas militares y su influencia en Oriente Medio, ya parece hacerse eco de los contornos de esta antigua profecía. Pero sobre todo, esta visión nos recuerda algo más grande. Dios sigue teniendo el control. Ninguna arma forjada prosperará contra su plan eterno, y cuando llegue el momento, será Él mismo quien luchará por Israel. No todo en el Irán bíblico, o más bien en Elam, termina en juicio. El profeta Jeremías, en medio de duras palabras contra las naciones, da una revelación sorprendente. En Jeremías 49, 34, 39, el Señor anuncia un juicio severo sobre Elam, diciendo que rompería el arco de la nación, un símbolo de su fuerza. Dispersaría a los elamitas a los 4 vientos y traería calamidad sobre ellos. Pero lo más impresionante viene al final. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Esta promesa de restauración futura contrasta con la visión sombría de Ezequiel. El mismo Dios que profetiza el juicio también señala la posibilidad de la redención. Esto nos muestra que, aunque las naciones se rebelen, Dios nunca cierra completamente la puerta de la misericordia. Persia, aunque asociada con la guerra de Gog y Magog, puede ser alcanzada por gracia, y si hay esperanza incluso para Elam, también la hay para cualquier nación, incluso para las que se oponen al pueblo de Dios hoy en día. Esta dimensión profética habla a nuestro tiempo. El Irán de hoy, con su abierta oposición a Israel y su participación en el conflicto, puede parecer irremediablemente perdido. Pero el plan de Dios va más allá de la geopolítica. El Señor obra en los corazones y en las generaciones, y cada vez hay más informes de iraníes que se convierten a Cristo, incluso en medio de la persecución. Es como si la promesa de Jeremías ya hubiera comenzado a resonar. La restauración espiritual puede estar germinando silenciosamente, lejos de los ojos del mundo. Este escenario nos enseña una poderosa verdad espiritual. Ninguna nación está más allá del alcance de la gracia de Dios.
El mismo Dios que usó a Persia para liberar, que profetizó su caída, ahora revela un futuro de restauración. Esto revela el carácter divino. Él es justo para juzgar, pero abundante en misericordia. Y la Iglesia debe orar no solo por protección contra las amenazas, sino también por la transformación de aquellos que hoy caminan en contra de los planes de Dios. Irán, como símbolo, nos llama a la esperanza, incluso en medio de las sombras. La trayectoria del Irán bíblico, desde los tiempos de Elam y Madai hasta las visiones de Gog y Magog, revela un poderoso patrón espiritual. El ciclo profético de creación, caída, redención, juicio y restauración. Así como vemos este ciclo en las vidas individuales, también se manifiesta en las naciones. Irán, en el plan de Dios, no es solo un actor geopolítico, es un símbolo profético del viaje de la humanidad. Comienza con la creación, en las genealogías postdiluvianas del Génesis, donde los elamitas y los medos aparecen como descendientes directos de Noé. Pasa por la caída, cuando Elam se convierte en enemigo del pueblo de Dios en Génesis 14. Llega a la redención, con Ciro liberando a Israel del cautiverio. Se enfrenta al juicio en las profecías apocalípticas de Ezequiel y en las palabras cortantes de Jeremías. Pero también apunta a la restauración, con la promesa de que Elam volvería a tener un lugar en los propósitos del Señor. Este viaje no es exclusivo de Irán, se repite en Israel, en la Iglesia, en cada individuo. Todos pasamos por este ciclo. Nacemos con un propósito, caemos, somos llamados a la redención, nos enfrentamos al juicio y somos invitados a la restauración. La Biblia usa a las naciones como espejos espirituales para que cada generación pueda ver su condición y escuchar el llamado divino. Irán, como figura bíblica, nos ayuda a entender los caminos de Dios a lo largo de la historia humana. No es casualidad que Persia aparezca en libros como Daniel, Esther, Isaías, Jeremías y Apocalipsis. Dios nos está mostrando algo más grande que las fronteras y los líderes terrenales. Él está revelando su soberanía eterna, el hilo invisible que teje la historia con precisión y amor. Irán no es solo el pasado, es parte del tablero de ajedrez profético del fin. Y saber esto debería llevarnos a una posición de oración, vigilancia y comprensión. Esta comprensión nos invita a mirar el mundo con ojos espirituales. Lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente no es un accidente, es un cumplimiento profético. Y los que tienen discernimiento no se desesperan. Al contrario, se fortalece en la fe, porque sabe que Dios está cumpliendo exactamente lo que ha prometido. El ciclo profético avanza, y cada uno de nosotros debe decidir de qué lado de la historia quiere estar, en el centro de la voluntad de Dios o resistiendo a ella. La Biblia no solo revela profecías con palabras, sino que también comunica profundas verdades espirituales a través de números. Y cuando analizamos la trayectoria de Persia, Irán, en las Escrituras, vemos que los números citados en los pasajes no son aleatorios. Llevan simbolismo, precisión e impacto. Uno de los ejemplos más llamativos es la profecía de Isaías 44, donde se menciona a Ciro 150 años antes de que naciera. Esto nos muestra que el plan de Dios es detallado, milimétrico y ninguna profecía de sus fracasos. Otro número significativo es el de los 318 siervos de Abraham, Génesis 14:14. Este pequeño ejército derrotó a una alianza de 4 poderosos reyes, incluido el rey de Elam. ¿Por qué insiste la Biblia en registrar este número exacto? Para mostrar que la victoria del pueblo de Dios no proviene de la fuerza numérica, sino de la dirección divina. En un mundo obsesionado con las estadísticas y las probabilidades, la Biblia nos enseña que lo imposible es común cuando Dios está involucrado. En el contexto del cautiverio en Babilonia, tenemos otro número simbólico: 70 años.
Este fue el tiempo que Dios señaló para que Israel permaneciera en el exilio antes de que fueran liberados por Persia. Jeremías 25, 11, 12. Este periodo revela tanto el rigor del juicio divino como la precisión de la liberación. Cuando se cumplieron los 70 años, Ciro apareció, exactamente como lo habían anunciado los profetas, cumpliendo exactamente el ciclo. Esto refuerza la absoluta fiabilidad de las Escrituras. Finalmente, en Ezequiel 39:9, después de la gran guerra escatológica, la Biblia dice que las armas de los enemigos serán quemadas durante 7 años. Este número tiene una dimensión escatológica. Representa la plenitud, la purificación y el cierre de un ciclo profético. El fuego que consume las armas no es solo físico, es espiritual. Simboliza la victoria final de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas. Y el hecho de que esto involucre directamente a Persia, Irán, muestra que hasta el día de hoy los números bíblicos continúan haciéndose eco de advertencias y esperanzas para todos nosotros. Teniendo en cuenta todo lo que la Biblia nos dice sobre Irán, está claro que esta nación lleva dentro de sí mucho más que guerras y tensiones políticas. Es un retrato profético viviente que abarca los siglos como símbolo del plan eterno de Dios, ora como instrumento de redención, ora como agente de juicio, pero siempre dentro de la soberanía del Altísimo. Y ahora, te pregunto, y también pregunto a cada corazón que has escuchado hasta ahora, ¿cuál es tu papel en este ciclo profético? ¿Has estado del lado de la voluntad de Dios o de las circunstancias humanas? ¿Has buscado discernir los signos de los tiempos en las Escrituras o simplemente en los titulares? La trayectoria de Persia, de Elam a Ciro, de Daniel a los Reyes Magos, de Esther a la guerra de Gog y Magog, nos enseña que nada escapa al control de Dios y que todas las cosas cooperen para llevar a cabo sus planes con o sin nuestro entendimiento inmediato. Y más, nos enseña que incluso los enemigos del plan de Dios pueden ser alcanzados por la gracia. Si el Señor promete restaurar incluso a Elam, ¿por qué no creer que todavía hay salvación para cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier persona? Si este mensaje te habló, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que también necesite conocer esta verdad. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para discernir los tiempos y coraje para permanecer fieles, incluso cuando el mundo se mueve en otra dirección. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Si te encanta este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ayúdanos a seguir anunciando la verdad que transforma. Dios los bendiga poderosamente. Que vuestra vida no sea guiada por los vientos de la duda, sino por las certezas de la palabra.